uno y a otra interpelación de los grupos de la oposición. Vamos a ver. Empiezo por el final. Renovación dice que el plan de ajuste está inventado. No está inventado, porque sabes tú que no está inventado. Que quizás no sea a criterio de vuestra formación política el ideal, pues seguro. Bueno, así me lo habéis dicho, no lo habéis dicho. Y entonces aquí ahora decimos lo mismo que hemos dicho en la comisión. Si ese plan a criterio de renovación no es el idóneo, que Renovación presente uno, y si no lo presenta Renovación, vamos a elaborarlo. Este plan cumple, y lo sabe Renovación, que para ellos pues, no es el idóneo. Vuelvo a repetir, vamos a sentarnos, no lo estoy diciendo por primera vez, no me lo has oído a mí, se lo has oído al alcalde, decirte presentar a una formación política y al otro. Si este plan no es el idóneo, consensuemos uno o presentemos el independiente que tenga cada uno, pero no los queréis presentar. La única argumentación que nos dais para eso es demasiado tarde. Ese demasiado tarde será a partir de que se cierre el plazo para presentar el plan de ajuste, que es hoy a las 12 de la noche, si no me equivoco. Mientras tanto, no es tarde. Si este plan no se va a aprobar, presentar otro, o nos sentamos, hacemos algo ahora, lo que queráis, que a las 4 de la tarde nos volvemos a sentar y presentamos un plan. Pero este plan, vale, esto, tomarlo siendo malo, voy a reconocer que es malo, os voy a dar la razón, siendo malo o no siendo el idóneo, más bien no siendo el idóneo, es una declaración de mínimos que luego tendremos que plasmar en un presupuesto. Y en ese presupuesto todos tendríamos que decir, para llegar a ese consenso, qué plan es el que queremos. Si aquí estamos diciendo que vamos a hacer un ahorro sustancial entre recortes y minoración de los gastos de 500.000, ya ni me acuerdo de la cifra, y tenemos que llegar para que sea el idóneo y para que Renovación lo apruebe a 700.000, lleguemos en el plan en el presupuesto, lleguemos, pero ese plan cumple, porque lo único que te está pidiendo el Estado es que sea objetivo y técnicamente viable. Y no hay ni una sola mentira, precisamente se están utilizando, porque vamos atados de pies y manos, esos derechos reconocidos de los ingresos de los que tú has hablado. Y no se tienen en cuenta otros ingresos extraordinarios, y se está acoplando la partida de gastos precisamente a esos ingresos. Bueno, a mí me ha gustado tu explicación, ha sido sucinta, concisa y real. Pero como lo que me presentan no vale, ahí me quedo. No. Mira, la responsabilidad de la situación, y no la hemos negado nunca, es nuestra. Pero las consecuencias de lo que se apruebe en este pleno exceden de esa responsabilidad del Partido Popular. Lo que se apruebe hoy no depende del Partido Popular, ojalá dependiera del Partido Popular, porque dependiendo del Partido Popular ese plan de ajuste se aprobaría y se reflejaría en un presupuesto. Y si estamos diciendo que vamos, como he dicho, un mínimo de 100 y tenemos que llegar a 200, llegaremos a 200. Pero las consecuencias de querer castigarme a mí, Grupo Popular, lo pagamos todos. Porque muy bien lo has dicho, te vuelvo a repetir que has hecho una buena explicación. Denota la responsabilidad y la seriedad de la situación que todos estamos viviendo. Me dices, no, es que no llegamos. Yo vuelvo a repetir, nosotros decimos que sí que llegamos con ese plan. No, pero habría que hacerlo de otra forma, para que fuera FETEN, para que Renovación tomara la decisión, presentar un plan, igual que le digo al Partido Socialista, o lo consensuemos, vuelvo a repetir lo mismo que antes. Es cierto que tenemos esa deuda, claro que sí, lo sabemos desde hace mucho tiempo. No se ha disfrazado en ningún momento ni una cifra. Las tenéis desde el principio, incluso de la anterior legislatura. Me he perdido. No hay facturas en el cajón, ni las hay ahora, ni las había antes. No existe eso. Y no hay despilfarro. Aquí no se ha hecho ningún gasto innecesario ni excesivo. Porque cuando se decidieron los gastos, por ejemplo, Centro Cultural, que es la diana en donde vamos con todos los tiros,
Cuando se decidió ese gasto, hacer ese centro, que se estaba pensando en tener algo que Dolores no tenía y que nos durara como mínimo unos 25 años de uso, no era un momento descabellado para tomar esa decisión y hacer esa inversión. Pero las circunstancias han venido como han venido y hoy el Partido Popular es el primero que nunca se plantearía en esta legislatura, en estas circunstancias económicas, venir a hacer un centro cultural con una inversión tan alta como era ese. Pues claro que no. En estas circunstancias no lo haríamos. En otras circunstancias como las anteriores se tomó la decisión y no era ni innecesario ni excesivo. Porque ¿dónde iban a estudiar los estudiantes de Dolores? A la biblioteca de Almoradí. ¿Por qué no podemos tener una biblioteca? Hoy te digo que yo no lo plantearía, evidentemente, porque no es situación. El gasto no es sin control, y lo sabéis de sobra. Habéis dicho que aquí se está gastando sin control. El gasto es controlado. Que hay muchos préstamos, me está diciendo el Partido Socialista, evidentemente. Pero para poder hacer cosas aquí, resulta que nos tenemos que ir a préstamos. Y dentro de todos los préstamos que tenemos, sabéis, porque lo sabéis muy bien, que tenemos uno concentrado a largo plazo, a 20 años, en el que estamos asumiendo de esos 7 millones la deuda que también nosotros cuando entramos aquí en el año 97, no te rías, Mariola. 30.000 euros. No eran 30.000 euros. Pero Quedan, por favor. Claro, evidentemente que quedan 30.000, si yo no, 30.000 en algunos. Se van a liquidar absolutamente todos los préstamos que venían de atrás, porque se funciona con préstamos o no se hace nada. Yo no estoy haciendo una valoración ética de si lo que se hizo en aquel entonces era bueno o malo, igual que tampoco la hago de si lo que hemos hecho es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es la realidad, y la realidad para poder funcionar en un ayuntamiento es que si quiere hacer unas inversiones, si quiere mantener un nivel de gastos que decide cada corporación independiente de la ideología, lo tiene que hacer con préstamos. Y quedarán 30.000, no quedan 30.000, quedan muchísimos más. Porque si queréis os puedo hablar del préstamo de la Caja de Crédito Local Provincial de 8 millones, que está dentro de ese plan de financiación a 20 años, de la póliza de la Casa de 9 millones y medio, una póliza de la Caja de Caja Murcia de 10 millones y medio, la refinanciación de 77.955.000 que viene del año 1994, que se sigue pagando, como es lógico, hay que cumplirlo. La compra de los terrenos del centro de salud, la compra de los terrenos donde está ubicado el instituto, la barredora, el centro urbano aquí de la plaza de Carmen. Por Dios, Es que eso es lo que estamos diciendo. Por favor, señora, ustedes se han dejado sin Eso es lo que estamos diciendo, Raquel. Eso es lo que estamos diciendo. La deuda del agua, que eran 44, de Iberdrola en aquel entonces, que eran 44 millones de pesetas, la deuda con la empresa suministradora, que eran 40 millones de pesetas, todo eso está ahí. Por cierto, los préstamos y pólizas, por ejemplo, os puedo dar hasta los números de póliza, se aprueban por el PSOE cuando nosotros hicimos las renovaciones. Porque es una responsabilidad que hay que seguir, igual que si mañana ganan las elecciones en la próxima legislatura el Partido de Renovación tendrá que hacer frente a esa responsabilidad. Así de claro. Y entonces estamos presentándonos un plan de ajuste que lleva una apretada de cinturón muy fuerte. Y lo que vosotros estáis planteando es que es demasiado tarde. Como es demasiado tarde, entonces nos vamos a que nos hagan las retenciones de los tributos. Bueno, vamos a Eso ver. es una auténtica... Eso es una auténtica descelebrada, de verdad, Mariola, de verdad, Joaquín, pensarlo, aprobar el plan de ajuste, elaboremos un presupuesto que no sea el del Partido Popular, eso te lo ha ofrecido el alcalde en las distintas reuniones, aprobarlo, pero no por el Partido Popular, aprobarlo por lo que mismo vosotros habéis estado aquí argumentando, que es el pueblo y los funcionarios, aprobarlo por ellos. No me digas como tú has matado o vas a matar, el asesino eres tú
del cadáver que hay ahí, bueno, o del medio muerto. Pero yo que tengo las gasas para taponar la herida que tú has provocado, ¿lo voy a dejar morir? ¿Por qué? Pero si eres tú parte del equipo médico. Vamos a ver. Vamos a ver, Joaquín, Vale. yo te digo otra vez. Te estoy diciendo que en otras circunstancias, por una mayoría, no estaríamos hablando de eso. Y lo digo así de claro, lo hemos hablado en la reunión. Ahora, si queremos solucionar este problema con unas restricciones que son duras, pero es infinitamente mejor esa situación que la que estáis proponiendo vosotros, necesitamos del apoyo de la oposición. Necesitamos del apoyo de la oposición, porque además Gabriel te lo ha dicho reiteradas veces, os lo ha dicho reiteradas veces, porque nos hemos reunido un montón de veces. Y todas las que hagan falta, sigo diciéndolo, y así os lo dijimos desde la primera, todas las que hagan falta. No queréis este plan, correcto, no es el bueno. Lo vuelvo a repetir, que como inicio no está mal, porque hay que reflejarlo en el presupuesto. Aprobar el plan de ajuste, no aprobar el plan de ajuste, absteneros, dar la posibilidad de que no tengamos que ir a esa intervención pura y dura de la que habla Joaquín, que tiene más razón que un santo, pero no dar lugar a eso. Absteneros, simplemente una abstención, volver a repercutir la responsabilidad de la situación en el Partido Popular, controlar al Partido Popular, que estáis hartos de decir que vuestra labor única y exclusiva aquí, porque tenéis 500 votos en la de control, coño, controlarnos, pero controlarnos, elaboremos ese presupuesto, pero no llevar esto a la muerte. Vamos a ver, no nos parece serio. Esto no nos parece serio. Estamos en un Entonces, pleno ese radicalismo. Parlamento que Ustedes lo ha sido único que el- tratan es de eludir sus responsabilidades. Le vuelvo a repetir, nosotros no somos los que hacemos las leyes. Nosotros no somos los que le hemos pedido el plan de ajuste. Vosotros sois los responsables absolutamente de esta situación y de la que nos va a venir. Sí. Vosotros sois los responsables del déficit que se ha creado de más de 1 millón de euros anuales, y no es de ahora, y no es por la crisis, es desde hace muchos años. Y su plan no es serio. Nos hemos reunido, lo hemos dicho antes, nos hemos reunido muchas veces y han ido con las manos vacías, Pero con si los cada papeles en blanco. Y ustedes lo único que han hecho ha sido exponer ideas, vaguedades. No se puede ir así. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad y no es tan grave pagar 2 millones de euros en 4 años. No es tan grave. No es tan grave. Lo que tienen que hacer es apretarse el cinturón, porque ustedes lo que quieren simplemente es hacer una cosa. Que le demos un poquito de aire, que le demos 10 años, engordar la bola se va a hacer cada día más gorda, ustedes se irán de aquí y dejarán el problema. Porque han endeudado y han hipotecado el futuro de nuestros hijos. Eso es así. Lo que queremos es, mire, si le estamos diciendo cuál es nuestro plan es que no gasten por encima de lo que tenemos. Se lo venimos diciendo años y años. Y ahora vienen las madres mías, y por favor, absténganse. Mire, que no nos abstenemos, que nosotros somos responsables, asumimos y no nos escondemos. Y este plan no es de recibo. Mire, fíjese si creo que si este plan subiese arriba al ministerio, lo tiraban para atrás. Eso es lo que creo. Pues entonces, Y lo que queremos es... presentemos el vuestro. Nosotros no estamos obligados, ni tenemos ningún plan. Nosotros tenemos ideas de futuro para este pueblo. Y cuando empezamos a hablar sobre la estructura de este ayuntamiento y sobre los gastos y cómo gastaban ustedes dijeron que no estaban dispuestos a pasar por ahí. Entonces, y ahora viene y me sigue diciendo que lo suyo es perfecto, pero que hay que aprobarlo sea como sea. Eso no es serio. Eso no es serio. No es serio. Ustedes lo que tienen que hacer es presentar su acta, dejar su acta y que pase el siguiente, porque están totalmente inhabilitados para manejar el barco. Ustedes han hundido el barco, lo han dejado encallado y se han pillado. Vale. Como el italiano. Igual. ¿Puedo responderte ya? Venga, como tienes razón, te la doy. Presenta tu plan. Presenta tu plan y lo activo. Por favor. No voy a discutir de tus argumentos. Presenta tu plan. Silencio. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Silencio. Yo, Paco, lo único que te quiero decir es que lo que me has dicho es que
El Partido Socialista es partícipe de este desastre, con unos préstamos que sacaron hace 20 años y ahora entiendo por qué ustedes no lo han cancelado. ¿Para hacernos partícipes de este desastre? No, yo no he dicho No, déjame que termine, Paco. Parece eso. El mensaje que has dado es ese. ¿Vale? El mensaje que has dado es que el Partido Socialista también tiene préstamos aquí. No. Bueno, déjame que termine, por favor. Pues yo lo he entendido así, creo que mis compañeros también. Los préstamos que sacó el Partido Socialista en su día fueron para inversiones y ahí las tienes. Tú lo has dicho, al Centro Salud y diferentes inversiones que se hicieron muy frío. No para gasto. No para gasto. Y vuelvo a insistir en que ustedes han llevado la ruina al pueblo y nosotros, si nos abstenemos, somos partícipes con ustedes de este desastre. Por eso nosotros vamos a votar que no, y no quiero decir nada más ahora. Joder, aparte de solamente nombrado, había pólizas que se renovaban todos los años y que se siguen renovando y que nosotros le llevamos a largo plazo. Yo no te vuelvo a repetir que he hecho una valoración ética si eso estaba bien o mal. Lo que te estoy diciendo que eso es lo común para poder hacer cosas y ahí están, por eso te las he nombrado. Pero que pagarlas hay que pagarlas y al cabo de 20 años seguimos pagándolas, eso es cierto. Yo no he dicho que tú seas partícipe de ningún despilfarro, porque vuelvo a repetir que despilfarro no hay. Tenemos un cumplimiento de una ley de estabilidad presupuestaria y tenemos una obligación legal y un compromiso de la corporación, de toda la corporación, con la aprobación de la Paco, una pregunta. ¿Por qué cuando cogiste el 1.800.000 euros que te he mencionado y el 1,5 millones de Acciona y San José y Acciona, o sea, 1.800.000 millones y medio, ¿por qué no cancelaste alguno de los préstamos? ¿Por qué no utilizaste ese dinero para amortizar préstamos? Pero si se han amortizado muchísimo. ¿Y no se han amortizado los préstamos que me estás relacionando ahora? Porque ¿Qué estás de los préstamos que ha cogido el Partido Socialista? Eso es hacerme partícipe del desastre que has hecho en el pueblo. Bueno, pues son a bajo interés, esos préstamos son a bajo interés y a largo plazo. Por favor. ¿Puedo intervenir, por Que favor? no me lo diga entonces. yo te voy a decir si están ahí, Joaquín. Por favor, Paco. Gracias. Ha repetido varias veces, Paco, que presentemos nuestro plan. A nosotros nadie nos ha pedido un plan. Te lo han pedido. Pero lo han pedido a nosotros. Nos hemos reunido, es que parece ser que aquí haya llegado la oposición con las manos en el bolsillo. Nosotros tenemos horas de reuniones con ustedes. Por cierto, alguna de ellas el alcalde ni se presentó. De su plan de ajuste no hemos visto reflejado ninguna de las reivindicaciones que hace Renovación desde hace más de 7 años. Hemos venido a 7 plenos de presupuestos diciéndoles nuestro punto de vista. No gasten, sean más austeros, no nos han dicho caso. Y aún 2 días de que se pase el plazo, elaboran un plan y no nos tienen en cuenta. Miren, no han sido conscientes de la crisis económica en la que estamos inmersos. Y digo que no somos conscientes, y especialmente usted, señor Gascón, porque en plena crisis económica, en el año 2010, cuando fuisteis a Fitur, comisteis en el Asador Aranda, comisteis en Casa de Lucio, y para terminar, os fuisteis a una marisquería de la Gran Vía a comer marisco. En 2011, año todavía de la crisis, se ve que os gustó el marisco de la Sirena Verde en la Gran Vía y repetisteis. Estos son 2 detalles de la visión que tenían ustedes económica de este municipio. Como ha dicho Mariola, os ha puesto en su sitio al que le votasteis, el señor Rajoy y el señor Montoro, y me alegro. Me alegro porque como no habéis sido capaces vosotros de articular políticas para un mejor futuro de este pueblo, se lo tendremos que agradecer todos a Mariano Rajoy y al señor Montoro. Vamos a ver. Hay una situación de crisis a nivel nacional muy profunda, y lo saben ustedes muy bien. Hay ajustes muy duros, tanto en el gobierno español como en las distintas comunidades autónomas, como en las diputaciones. O sea, que no la culpa de Zapatero. Perdone, Zapatero ya ha hecho bastante.
Zapatero ya ha hecho bastante daño, no hace falta hacer Si más. hubiese hecho todo el ayuntamiento que ha hecho Rajoy, veríamos lo que hubiese dicho usted. Habría que escuchar. Lo vería muy bien, siendo sensato, porque el Estado lo que hace es abrir una puerta. Es decir, va a cobrar todo el mundo, vamos a poner dinero encima de la mesa para que las empresas no sigan cerrando o que cierren lo menos posible, y ustedes van a tener 10 años para devolvernos ese dinero. Ustedes me llevan recordando en cada uno de los plenos que la mayoría está en la oposición, y lo que no se puede gobernar es con el ostracismo. Y yo le digo al pueblo de Dolores, el Partido Popular y el equipo popular está aquí, sin cobrar, más tiempo que nunca. Más tiempo que nunca. No tendría Mariola, es así, tú lo sabes. Todos los días. Todos los días. Y no reclamamos absolutamente nada. Y somos responsables. Y llevamos el pueblo adelante. Ahora bien, si queréis que sigamos luchando y que seamos responsables, cuando el Estado y el Gobierno de la Nación abre y pone una llave para abrir una puerta, tenéis que abrir esa puerta. Y cuando nosotros no podamos con esa situación, yo vendré aquí y lo diré. Ahora bien, si vosotros utilizáis la mayoría para cerrar esa puerta, así no se puede luchar. Yo soy capaz de luchar y dejarme el alma, y lo saben muy bien, porque cada cosa que hago en Diputación y en Consejería, vengo y os lo digo al segundo, y no paro. Bueno, Joaquín, vale. Vengo y lo digo, y toda la tramitación que hago estáis totalmente enterados, y estamos peleando. Sabéis que llevamos más de 2 años haciendo recortes, lo sabéis. Hay incluso personas con el 25% de reducción de salario y de trabajo, de horas de trabajo. Sabéis que lo estamos haciendo, y ahora el Estado pone esa decisión con ese Real Decreto, que pueda parecer mejor o peor, a mí me parece bien, de que la gente, a mí sí, a mí me parece muy bien, de que los proveedores cobren, y también me parece muy bien de que a partir de ahora no se gastará 1 euro si no hay, porque es así, y ahora por ley, pero os digo una cosa, como bien ha dicho, perdonad, como bien ha dicho Paco, cuando nosotros cogimos este ayuntamiento, lo cogimos con 300 y pico millones de deuda. Yo me fui el primer día a la Mancomunidad de Canales de Sevilla, porque en este pueblo no subía el agua al segundo y al tercer piso. Me fui a que pusieran la tubería nueva, que está puesta, desde la batera aquí, y el Ayuntamiento de Dolores debía 44 millones de agua. 44 millones de agua, que hemos ido pagando poco a poco, y lo pagamos. Y debía 42 millones de luz a Iberdrola, con aviso de corte. Y lo pagamos poco a poco. Y esos son compromisos del Partido Popular, y que ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio. Y todas las inversiones y todo el gasto que hemos hecho está ahí, el pueblo no es tonto. Por eso, cuando llegaron las elecciones, no votó más gente. ¿Por qué? Porque las inversiones estaban ahí. Las inversiones están ahí para verlas y para disfrutarlas. Y la primera pregunta que se me hace a mí en esas reuniones es: ¿estaría usted dispuesto a cerrar el centro cultural, sí o no? Y yo contesté, no. Y si hoy me lo pregunta, le digo, no estoy dispuesto a cerrar el centro cultural. Sí, no. Ahora, usted me dice, ¿estamos dispuestos a llegar a acuerdos para ahorrar? Sí, claro que sí. Y además digo, este plan de ajuste es el que da la llave para la viabilidad. No para el despilfarro, como usted dice, ni para tener dinero, no. Yo no he visto aquí nunca cuentas con dinero, nunca. Siempre se ha ido recogiendo dinero y pagando todo lo que se podía. Nunca. Y llevo años, y nunca he visto aquí dinero. ¿Por qué? Pues porque conforme es un ayuntamiento pequeño, tiene una infraestructura grande, y hay que pagar todos los meses las nóminas a los funcionarios, la seguridad social y todos los gastos que se generan. Y eso os lo estoy diciendo varios días. Señores, si este plan de ajuste no se aprueba, si ustedes piensan en gobernar, va a ser imposible, no se va a poder gobernar, porque al final lo van a pagar los trabajadores del ayuntamiento, pero no como lo iban a pagar con el 5% o el 3 o el 2,
sino echándolos a la calle. Y nosotros decimos ahora mismo, y lo digo bien alto, que no queremos echar a 15 o 20 personas a la calle, que queremos hablar con la gente, queremos hablar con los trabajadores y queremos llegar a acuerdo con ellos, y os lo dijimos el primer día, no nos escondemos, queremos llegar a acuerdo con ellos, y los trabajadores siempre estarán de acuerdo en perder un 5, en perder un 7, en perder un 3 o en perder un 10, y no estar en la calle, porque hoy una persona en la calle es un trauma, y lo estamos viendo. Y eso es lo que el Partido Popular propone. Por cierto, el Partido Popular ha propuesto un plan que os puede gustar o no os puede gustar, pero el Partido Popular tiene un plan, y ese plan es justo, señor interventor. Con ese plan, ¿es viable el Ayuntamiento de Dolores? No lo digo yo, lo dice el señor interventor. Hombre, ¿Eh? la magnitud de... Perdón. Pero bueno, falta. Esa falta de respeto no es normal, ¿eh? El plan cumple todas las magnitudes financieras y presupuestarias para que se pueda seguir, o sea, la viabilidad del ayuntamiento. Ahora, la no aprobación, no quiero decir ni a un favor, ni a un lado ni a otro, sí que supondría un ajuste que pone en peligro la viabilidad del ayuntamiento. ¿Sabe usted cómo ha calificado Montoro los presupuestos de 2011 del Estado? ¿Lo sabe? Porque se han calificado como presupuestos de guerra, de extrema necesidad, de guerra. Pues ustedes lo que quieren es seguir con su guerra. No. Pues siga usted, que vamos apañados. Perdone, Mariela, lo que le estoy proponiendo es, dé usted la viabilidad para que el ayuntamiento, en vez de pagar en 4 años, porque estos señores, es como cuando uno se compra una casa y se va a un banco y saca una hipoteca, y la hipoteca se la dan para 10 años, a 700 euros mensuales. Tienes tu trabajo y pagas tu hipoteca, y el banco te viene a los 2 meses y te dice, un momento, ahora he pensado que en vez de pagarla en 10 años lo va a pagar usted en 5. Pues mire, quédese con el piso, no puedo pagarlo. Perdón, no se puede hablar, no se puede hablar en público. Luego comentamos lo que queráis en privado o en público, pero sí en el pleno, por favor. Entonces, como usted bien ha dicho, es un presupuesto de la nación de guerra, pero Montoro, como usted lo ha nombrado, también dice, yo doy esta viabilidad a los ayuntamientos para que los proveedores cobren, como he dicho antes, y no se sigan cerrando empresas o las menos posibles, pero también hay que hacer ese plan de ajuste y hay que aprobarlo, y hay que ser serio y aprobarlo. Y si en los presupuestos no nos entendemos en los presupuestos, habrá, bueno, pero no porque ya lo dice usted de antemano. Porque no se ha enterado usted que este plan de ajuste es el que tiene que marcar las líneas de todos los presupuestos hasta dentro de 10 años. ¿Todavía no se ha enterado de eso? Sí, que me he enterado. Y por eso le digo que yo tengo un plan de ajuste encima de la mesa, que le puede gustar o no. Pero yo no he visto el suyo ni el suyo. No he visto ninguno. No lo han pedido a nosotros. No, por eso, como nos lo han pedido a nosotros, lo hemos puesto encima de la mesa. Ahora bien, ustedes lo que vienen es con su mayoría, que es la que dieron las urnas, a hacer el ostracismo. Y a decir, de aquí a 4, 5, 6 meses, cuando el Estado empiece a quitar los tributos del Estado, 40 o 50.000 euros, por no sindicar este préstamo, por no unirnos a lo que el Estado ha dicho, entonces vendrán las madres mías, y lo advertimos ya, esto traerá unas consecuencias muy graves. Perdona,